Hablemos sobre la nada, este concepto fascinante que puede ayudarnos a entender y a interpretar esta realidad desde una visión, desde un enfoque diferente. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, yo soy André y vamos a explorar un concepto a la luz bajo el lente de la cábala para tratar de enriquecer y entender nuestra realidad y despertar. Este concepto es la nada y la cábala explica que el origen de todo, de toda esta realidad, de este mundo físico, este escenario, todo lo que podemos palpar y entender, su origen está en la nada. La nada en hebreo es llamada Ein Sof, el mundo infinito. Y justamente Ein Sof, la primera palabra Ein significa nada. Entonces, toda esta realidad, todo este mundo físico, tiene su origen en un concepto que es la nada. Y digo que es concepto porque la nada no puede ser entendida como un lugar geográfico o como algún nivel, sino que es algo que está más allá de todo concepto en nuestra mente, más allá de esta realidad. Antes que esta realidad, primero está la nada. Y este concepto es interesante también porque junto con toda esta realidad, la Cábala explica que la raíz misma del alma está en ese lugar, en la nada. Cuando el alma encarna para entrar en esta realidad y participar de este simulador de vida que es este mundo, y hago una pausa aquí para explicar, es que la Cábala enseña que este mundo representa un mundo presente, un Olam Hazé, el mundo de ahorita, pero siempre ha enseñado que no es tan importante como el mundo por venir, que es el Olam Haba. Ahora, lo que sí explica es que todas las acciones en esta densidad, en esta realidad, repercuten en ese nivel que sigue. Entonces, regresando, pues el alma encarna en un cuerpo, perdón, para ingresar a esta realidad, porque ese es el juego, tiene que ser un ser espiritual dentro de un cuerpo físico para participar de la experiencia de esta densidad, de esta realidad, donde el único motivo, el único propósito general, el propósito de todo ser humano es despertar a la verdad. Y vamos aprendiendo a través de experiencias en este juego, pero con el enfoque de despertar algún día a la realidad, de jugar el juego y de salir del juego. Ahora, cuando el alma ingresa, tiene que entrar bajo las reglas de este juego. Por ejemplo, algunas de esas reglas es la regla de la dualidad, de que entras a una realidad que está fragmentada, que tiene todo un escenario físico y todo un escenario metafísico. Esa es una de las reglas. Otra de las reglas es un tema de identidad, es un tema donde cuando el alma encarna en un cuerpo necesita tener un nombre y después va a adquirir y van a suceder muchas cosas debajo de esa etiqueta. Esa etiqueta del nombre le va a dar, por ejemplo, propósito, porque en hebreo la palabra nombre se dice Shem, que significa hacia allá, significa destino. Entonces el nombre trae una carga de información sobre cuál sería la función, el objetivo de esa persona. Y dentro de toda de ese escenario hay todo una configuración que es muy, muy interesante. O sea, el nombre le es dado a este ser para que pueda tener una marca en este viaje, en esta densidad, para entender su función o destino aquí, pero también le es dado como una identificación. Todo lo que ese personaje pueda adquirir en esta realidad va a estar debajo de ese nombre, ¿no? Si compró una casa, si tiene un carro, si tiene una cuenta de banco, si se casó, todo eso está
dentro o pertenece a ese nombre, y entonces se construye con él toda una identidad que luego funcionaría como una especie de localizador en el mapa de esta realidad, donde la persona, el personaje puede ser identificado. Existe entonces su biografía. Y todo eso para esta realidad está bien. Pero hay que recordar que el único propósito que tenemos en esta realidad es despertar a la verdad. Así que hay muchas situaciones que generan un distractor en la persona. Ahora, ese nombre viene junto con otro tipo de información en su contexto, en dónde está, quién es su familia, y luego ahí viene toda la información, toda la carga desde atrás acerca de qué le inculcaron, qué creencias tiene, qué dogmas, qué tradiciones, cómo interpreta su sociedad. Entonces hay toda una configuración girando alrededor dentro del juego, toda una configuración que define a la persona. Y esto es muy importante, porque no pierdas de vista que somos seres divinos en un cuerpo físico. O sea, la esencia, por definición, del ser humano es que es un ser divino, es un ser espiritual viviendo una experiencia en un cuerpo físico. Pero todo lo que sucede debajo de esta etiqueta del nombre, aunque tiene un peso, una razón, merece estar ahí por esta realidad, porque son reglas del juego, también pueden terminar siendo un distractor, algo que aleje a la persona. Es decir, que toda esa configuración le va a dar información para que la persona se cree una realidad, tenga una percepción y cree su propia realidad. Todo eso está pasando dentro de este escenario que dijimos que es una configuración. Pero dijimos, somos seres divinos, somos seres espirituales, somos fractales del origen, fractales de Dios en esta tierra, y eso tiene un peso muy fuerte en esta dualidad. Somos seres espirituales, somos fractales de Dios, entonces por lo tanto compartimos cualidades en un modo reducido, pero compartimos cualidades. Si tú lees la Torá, por ejemplo, en Génesis explica que el ser humano fue creado a imagen, ¿no? Betzelem Elohim, que está creado a la imagen, que tiene la sombra, que tiene la misma capacidad de funcionamiento del origen, y que justo se está probando ese funcionamiento en esta experiencia, en un mundo con densidad, en un mundo que es físico. Así que somos estos seres espirituales en esta experiencia, y tenemos todas estas cualidades en un modo reducido, y con una tarea, con una indicación donde el ser humano tiene que ser creador. ¿Por qué? Porque el origen, la luz infinita, también es creador, y si tenemos esas mismas facultades, aunque sea en modo reducido, entonces tú y yo tenemos que ser creadores. Una de las primeras cosas que tiene que crear el humano en esta realidad es la abundancia. Y a lo mejor uno diría, ¿qué tiene que ver la abundancia? Siempre ha sido un tema polémico hablar de recursos y economía cuando se tocan temas como la cábala o la espiritualidad. Pero la cábala explica que es necesario que estas dos situaciones estén en contacto, la espiritualidad y el mundo material, ¿no? Y en eso entra el tema de crear esa abundancia. Pues si tú eres creador, puedes crear esa abundancia. ¿Por qué es importante? Porque pasando ese nivel donde se completen los ítems, las tareas de esta realidad, en algún punto el nivel del humano también es crear mundos, ser responsable de crear, y eso implica mucho respecto a la vida. Es un tema para otra plática, pero es muy profundo, se oye muy, muy loco, pero realmente el humano está planeado
para funcionar como un Dios y ser finalmente un creador. Entonces la primera etapa es que tiene que crear la abundancia. ¿Para qué? Para no estar preocupado ya por ese tema y para resolver el cómo modificar literalmente su entorno o cómo crear su propia vida. Y esto está en el ADN. Por ejemplo, la ciencia dice que arriba del 90% del ADN en el ser humano es basura, pero yo creo que no. Yo creo que la cábala toca escenarios donde el humano es creador y eso está en algún departamento dentro de su ADN. Entonces, hay un potencial creador y de los primeros desafíos a crear es crear abundancia. Otro desafío es crear verdaderamente tu propia realidad. Y es que, como dijimos, todo esto está debajo de esa etiqueta que puede ser el nombre, o sea, debajo de todo lo que hay en esa configuración con la que llegamos a esta realidad. Ahora, hay que entender con esto que con esa interpretación que tenemos de la realidad, estamos creando mundos que son paralelos. Son temas pues más profundos como para tratarlos ahorita por cuestión de tiempo, pero la forma en la que percibes va tu conciencia. Ahorita más adelante lo voy a explicar y genera realidades, mundos paralelos, universos paralelos que son creados a partir de la conciencia del ser humano. Y pues hay que tener entonces una mirada diferente de cómo funciona esta realidad, de cuáles son sus reglas, de cuál es nuestra capacidad, de qué es lo que podemos hacer. Ahora, para entender todo esto se requiere tener coeficiente espiritual, un entendimiento al transitar esta realidad, un coeficiente espiritual, porque si eliminamos el factor espiritual de la fórmula de nuestra vida, nada va a encajar. Si dijimos desde el inicio que cuando el alma baja tiene que aceptar las reglas de esta realidad y que una de las principales reglas en esta realidad es que este mundo es fragmentación, que en este mundo hay dualidad, que hay un mundo físico y simultáneamente un mundo metafísico. Entonces, ¿qué pasa cuando la persona elimina, evita el concepto espiritual en la vida? Porque quizás sea llenado de dogmas, se ha ensuciado mucho ese concepto, se ha metido bajo el tema de ser bueno o malo o qué sé yo, y ahorita vamos a ver que no tiene nada que ver con eso, sino más tiene que ver con la coherencia. Pero si quitamos de la fórmula de vida el tema espiritual, entonces nada va a encajar, nada cuadra, ¿no? Y repito, no hablo del tema espiritual como algo religioso, sino si quitamos la esencia metafísica de todo, tenemos un problema que es complicado, porque nada se puede resolver en esta vida partiendo de la materia. Se tiene que resolver en un mundo metafísico, que es la razón por la cual estamos aquí, ¿no? Se requiere primero una solución más allá de lo físico que modifique, que se manifieste en esta realidad. Entonces la mente lo que está haciendo es proyectar la realidad que vives, porque la conciencia con la que ves el mundo es la que va a determinar la experiencia que se vive. Es decir, tenemos una percepción de esta realidad que va trayendo esa información, nos va dejando esa información, y a su vez la conciencia toma esa información y recrea el mundo en el que tú crees. O sea, no es que exista realmente tal realidad, no es que la realidad simplemente sucede, sino que hay una responsabilidad donde el ser humano la tiene que crear esa realidad, ¿no? Desde una posición de víctima, la realidad es algo que nos sucede, pero justo es eso, o sea, es tan fácil ponerse en una posición de víctima porque eliminamos el factor de responsabilidad ahí.
Y entonces es mejor creer, es menos desafiante creer que la realidad es algo que nos sucede. No hay ninguna responsabilidad ahí. Ahora tú vas a la cábala y la cábala te dice, no, la realidad la estás creando tú. Tú eres responsable de la realidad que vives. Todo eso está en tu percepción. Todo eso es lo que tú metes dentro, la información que metes, y luego, como dijimos, tu conciencia va a manifestar eso, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, a nivel físico, a nivel mundo, tenemos varias interpretaciones. La física clásica, por ejemplo, nos dice que la realidad es una sola para todos, que es objetiva, que tu única tarea es observarla, estudiarla, aprender de ella. Pero la física cuántica tiene ciertas teorías que son muy interesantes. Por ejemplo, una es que los átomos y los electrones están sucediendo en diferentes lugares al mismo tiempo. Y a esta teoría se le llama superposición cuántica. Y entonces pueden existir estos átomos o electrones en diferentes escenarios de manera simultánea, pero va a depender cuando llega el observador, cuando el observador puede ver este escenario, en ese momento define en dónde están los átomos y los electrones, ¿no? Así que el observador tiene una responsabilidad enorme en todo eso y no la puede evadir. Es fácil que nos lavemos las manos y creamos que el mundo es así, que la realidad es así, que todo es así, pero la cábala dice no, tú tienes el potencial porque tú eres el observador, y una vez que tú observas algo, ese algo puede cambiar. La cuántica explica que todo esto es un campo infinito de posibilidades, es como una hoja en blanco. Por ejemplo, la cábala explica que una hoja en blanco es un universo, puede contener lo que tú quieras, un poema, una lista del mercado, un dibujo, puede ser lo que tú quieras, pero mientras no se ha escrito nada ahí, esa hoja en blanco es un universo, tiene potencial infinito de contener lo que sea, hasta que llega el observador, emite un juicio, toma una pluma o un color o algo y escribe o pinta algo en esa hoja, y en ese momento crea en ese plano infinito de posibilidades una realidad. Así que el observador tiene una responsabilidad enorme en esta realidad. La realidad, por lo tanto, no es algo fijo e inamovible, sino que va a responder ante el observador, va a responder ante su frecuencia, va a responder ante su vibración, ante su propia energía. Nikola Tesla explicaba que el vacío no está vacío, sino que está cargado de energía. En la percepción de un mundo físico vemos el vacío como nada, pero Tesla decía, el vacío está cargado de energía, así que la realidad puede ser entendida en términos de frecuencia o energía. Es la base inclusive de la tecnología actual, y ahí entra el poder del observador, que una vez que se hace responsable y que entiende todos estos elementos que hemos estado compartiendo ahorita, que es un ser divino en un cuerpo físico, que tiene todo el potencial porque es una chispa divina y puede crear su propia realidad. Cuando entiende que él es el observador y que entonces la realidad va a cambiar según cómo observa la realidad, cómo la interpreta, cuando entiende que el vacío no está vacío, sino que está cargado de energía, cargado de frecuencias, cuando entiende que tiene esta realidad como una hoja en blanco con un potencial infinito para crear realidades. Cuando entiende todo esto, entonces su potencial de observador va a generar otro destino. Ahora, déjame regreso al principio. Es que todo esto te lo he comentado para ir a un punto. Mucho de esta interpretación, mucho de este contexto en el que vivimos, en el cual estamos como sujetos a entender y a ver el mundo como se nos pide que lo veamos,
No tiene que ser así. Y es por una razón, es que la raíz del alma está en un lugar que es la nada, y la nada está por encima del nombre. Más allá de toda esa etiqueta, de todo eso, de toda esa imposición que el mundo te quiere dejar, de que así se tiene que ver el mundo, más allá de todo eso está la esencia. En un video corto que hice hace algunos días explicaba que en hebreo hay dos formas de decir yo, dos formas que traducen yo. Una es ani, que es de modo coloquial decir yo en hebreo, pero la otra es anoji. Anoji ha sido traducido también como yo soy, y se refiere a una profundidad, a un peso en el yo. Es el yo en su modo espiritual. Yo soy. Y cuando tú buscas una referencia de esto en la Torá, están los famosos 10 mandamientos, los 10 enunciados. El primero empieza: yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, pero en hebreo ese yo soy es anoji, y explican los sabios: antes que cualquier cosa está anoji. Inclusive la esencia de ese enunciado, de ese mandamiento, es anoji, yo soy. Y yo soy es esa carga, es ese potencial, es esa chispa divina en ti que es antes que cualquier nombre. Entonces, antes que tu nombre, antes que tu contexto, antes que el lugar donde naciste y toda esa configuración, antes que todo eso, es Anoji, yo soy. Y eso está situado en la nada. Te comparto un ejemplo de esto. Hay una porción en la Torá. La Torá es la Biblia en hebreo, está dividida en su estudio en porciones. Hay una porción que se llama Tetzabé, tú ordenarás, que habla acerca de Moisés teniendo que ordenar como sacerdotes a Aarón y a sus hijos. Pero hay una dificultad, y es que alguien que no es sacerdote no podía ordenar a otros como sacerdotes, por la obviedad de que él no es sacerdote. Ahora, esta porción se caracteriza porque no aparece el nombre de Moisés en ella. Y cuando la Cábala explica, cuando los sabios y el Zohar explican por qué no está el nombre de Moisés, la explicación es que en ese momento él conecta su alma con la nada, regresa a la raíz, a la nada, porque no había otra forma de ordenar a Aarón y a Moisés a Aarón y a sus hijos, a menos que Moisés mismo fuera nada. Y este es el donde cae toda esta explicación, todo este relato que te traigo, toda esta plática. Es que si lo ves objetivamente, desde ese lugar Moisés sí podía ordenar a Aarón y a sus hijos, porque está en la nada, es decir, arriba en ese escenario, en el Ein Sof, en ese mundo infinito, no hay etiquetas, no hay títulos, no hay configuraciones, no hay contextos, pero sí hay, por lo tanto, un escenario de poder, porque es un lugar desde donde se puede tener una visión diferente incluso de esta realidad. Desde ahí Moisés ordena a Aarón y a sus hijos como sacerdotes, pero para nosotros esa información nos sirve para entender que cuando podemos trascender esta realidad, cuando podemos ver más allá del mundo físico, cuando podemos ver lo que hay detrás, cuando podemos conectar con ese escenario que es la nada, entonces la persona tiene una perspectiva donde puede ser creador de su realidad. No hay límites, no hay imposiciones, no hay fronteras, simplemente es creador. Este conocimiento es complicado, es difícil de explicar. Realmente me quedo muy corto en tratar de explicarlo. Pero si pudiéramos conectar con ese nivel, encenderíamos el switch para funcionar como creadores en esta realidad. Y eso viene con el precio del desapego, porque estamos identificados con un mundo físico, nos identificamos con quienes creemos que somos, nos vemos al espejo y decimos: yo soy fulano de tal,
y tengo estas características y soy así, mi carácter, mis emociones, mis decisiones, pero todo eso viene de una programación. Tocar la nada es justamente ir más allá de la programación. Y te dejo con una pequeña reflexión, que es que la Cábala explica que hay todo una matriz que mueve esta realidad, que es un software que es fijo. Sí, porque tiene que funcionar esta realidad, porque tiene que, no sé, salir el sol, porque tiene que venir las estaciones, porque tiene que llover, en fin, hay un sistema que hace que funcione esta realidad, que aparentemente es fijo, ¿no? Pero hay otro software que es toda la narrativa del personaje en esta realidad, toda la narrativa de tu historia, de tu realidad en este mundo. Ese software sí se puede hackear. Esto es lo que dice la Cábala. O sea, sí se podría entrar tras bambalinas y empezar a escribir literalmente tu propia vida. Pero para lograr acceder a ese nivel es necesario tratar de entender o de conectar con ese nivel que es la nada. Es decir, salir de la apariencia, de la distracción y del engaño de un mundo físico. Por último, Jacob se lo dijo a José, a su hijo, antes de trascender. En una forma de explicarlo, en una interpretación, Jacob está con José y un día después, un cuerpo, que la Cábala explica que en ese momento no había esa información de qué es la enfermedad para terminar la vida. No sé si me explico, pero Jacob está platicando, te lo estoy parafraseando. Jacob platica con José y le empieza a decir: no te apartes de la verdad, no te desconectes de la verdad, no caigas en la ilusión de este mundo, porque si no, tu percepción va a cambiar. Y tú lo lees en la Torá, porque dice que al día siguiente Jacob enfermó, que fueron y le avisaron a José: oye, Jacob enfermó, cuando no se sabía qué era eso. La Cábala explica que la gente trascendía simplemente de un momento para otro, y José va a ver qué pasa con Jacob y lo ve enfermo, y es decir, que un día antes, figurativamente hablando, lo había visto con un cuerpo de un personaje de 20, 25 años. Y ahora lo ve con un personaje de más de 100 años. Es una sorpresa. Pero Jacob le está queriendo decir: eso es lo que pasa cuando tu interpretación de la realidad se ve afectada por la ilusión de un mundo físico. Y hay mucho más que platicar acerca de este último pasaje que les comento. Espero en otro video poderlo compartir. Pero por ahora te dejo con esta incógnita, y es que la tarea es conectar con la nada. La nada es un concepto más que un lugar. Es un escenario muy interesante donde podemos ir despejando todo este juego, conectar con una profundidad, con un nivel, con una perspectiva más alta, y entender este Olam Hasé, este mundo presente, este simulador, desde un escenario de mayor poder llamado la nada. Te agradezco que dejes tu like, que te suscribas, y si sientes que esta información es importante para alguien, que la compartas. Nos vemos en el próximo video. Gracias.